Está. Muy bien, hermanos, pues hablábamos, ¿verdad? Empezamos la semana pasada una serie de temas que titulé Camino a casa, ¿verdad? Camino a casa. ¿Por qué, amado, hablamos del camino a casa? Porque nos estamos preparando, ¿verdad? Para volver a casa, ¿verdad? Cantábamos hace un momento, volveremos a casa, volveremos a ti, ¿verdad? ¿A cuál casa? ¿A quién? Volveremos a Dios, ¿verdad? Volveremos a una patria celestial, a una casa celestial, ¿verdad? Un día vamos a volver allá, unos porque fallezcan, cancelamos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero otros porque a lo mejor alcancemos el tiempo en el que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Entonces yo me daba cuenta de algo, hermanos, mientras estaba preparando este tema y estudiando para ello. Yo me daba cuenta que de alguna manera Dios está moviéndonos a enseñar con un corte evangelístico. Hoy usted se va a dar cuenta ahorita que vamos a hablar del pecado, vamos a hablar de la salvación, vamos a hablar de cosas, hermano, que son meramente evangelísticas. Y yo me preguntaba o le preguntaba al Espíritu Santo, ¿por qué, verdad? ¿Por qué hablar del evangelismo? Bueno, es que ahí comienza el camino a casa. Es ahí donde inicia precisamente el camino a casa. Nadie que no escuche el evangelio y atienda el evangelio va a llegar con el Señor, ya sea que muera o que el Señor lo arrebate. De ninguna forma va a llegar al cielo, porque al cielo solamente entra la gente salva, ¿cierto o no? Sí. Entonces, la semana pasada, hoy vamos a hablar camino a casa, ¿verdad? Pero el regreso del hijo pródigo, vamos a hablar vamos a usar este ejemplo. Y mire esto, hermano, la semana pasada leíamos Juan 14:2 que dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Juan 14:2. Y hablábamos, amado hermano, de tres lugares, ¿verdad?, que se describen en este versículo, y que cada uno de ellos, aunque pareciera en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, pareciera tener un mismo significado, en realidad en el griego tienen una connotación distinta o un significado distinto, ¿verdad? Y hablábamos, por ejemplo, de la casa, y le explicaba que la casa es la palabra griega oikia, que se traduce como familia. Luego hablábamos de las moradas, que es la palabra griega moné, y que se traduce como quedarse, y también se traduce como permanente. Y hablábamos de la palabra lugar, que en el griego es la palabra topos, que se traduce como condición y se traduce como oportunidad. Entonces traducíamos aquel versículo que dice: en la familia de mi Padre hay muchos lugares donde estar, donde quedarse y donde estar permanentemente, ¿verdad? Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar, ¿verdad? Voy a poner todas las condiciones, voy a abrir la oportunidad para que ustedes lleguen ahí, ¿verdad? Eso es lo que en una versión, ¿verdad?, en lenguaje sencillo, podríamos traducirlo. Entonces también le enseñaba, amado hermano, que la clave está en lo que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Él hizo? Él fue a preparar un lugar para nosotros. Y le explicaba, amado hermano, que la palabra preparar en su origen griego es una palabra que traduce condicionamiento, traduce ajustado y traduce listo, ¿verdad? Y cuando hablábamos de estas tres palabras, entendíamos lo que Jesús en realidad fue a hacer. Cuando Él dice que Jesús se fue al Padre a preparar un lugar para nosotros, entendíamos que lo que en realidad Jesús hizo fue a promover que las condiciones fueran las necesarias y favorables para nuestra salvación, ¿verdad? Fue a ajustarnos, fue a hacer que nosotros fuéramos ajustados
al plan y al corazón y a la voluntad de Dios, ¿verdad? Era movernos del mundo, ¿verdad? Desadaptarnos del mundo y adaptarnos a la cultura del reino de los cielos y adaptarnos, ¿verdad?, a la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra cosa que fue a hacer, dice que es listo, que en realidad es alistar, enlistar, o lo que usted y yo conocemos como enlistar, que es inscribir o anotar a alguien en algo. Y de ese tema decíamos que lo que Jesús fue es inscribirnos en el libro de la vida, ¿verdad? Todo eso implica el hecho de que Jesús haya ido a preparar un lugar para nosotros, ¿verdad? Entonces, lo que usted y yo estamos viviendo en este tiempo, en esta vida, mi amado hermano, todo lo bueno, lo regular, lo que aparentemente es malo, todas esas condiciones y todas esas circunstancias, mi amado hermano, son promovidas por Dios mismo. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos preparados para nuestro encuentro con el amado, para reinar con Cristo por la eternidad. Amén. Entonces yo le decía algo precioso, ¿verdad? Estamos camino a casa de la mano de Jesús. No lo hacemos solos. Esa situación que usted está enfrentando, por difícil que parece, amado hermano, está en el control de Dios, porque Él la está promoviendo para su crecimiento, para su madurez, para que esa situación, amado hermano, que a lo mejor en su perspectiva no es la mejor, no es la que usted quisiera, pero esa situación, esa circunstancia le está capacitando, le está planchando en la vestidura espiritual, amado hermano, le está lavando sus ropas, ¿verdad? Para que cuando usted se presente delante del Señor, sea usted parte de una iglesia que se presenta sin mancha y sin arruga. Amén. Entonces, todo esto, hermano, no lo hacemos solos. Vamos camino a casa, ¿verdad? Pero no vamos solos, vamos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo puedo mirar también algo interesante, amado hermano, que para llegar a casa, Dios diseñó un plan de 3 sencillos pasos. El primero, Jesús prepara un lugar para nosotros, ¿verdad? Él hace su parte, Él hace su trabajo, ponernos en las condiciones, nos adapta. ¿Para qué? Para que seamos preparados para encontrarnos con Dios. La segunda parte de este plan perfecto de Dios es que nosotros nos preparamos también para entrar a ese lugar, porque ciertamente hay personas que cuando llegan al Señor y empiezan a descubrir la buena voluntad de Dios, dicen: gloria a Dios, esto es lo que yo quiero. Pero cuando empiezan las dificultades, cuando empiezan a suceder esas cosas que no nos pasaban antes, ¿verdad?, pero que en realidad están dentro del plan de Dios para pulirnos, hay gente que dice: no, ¿sabes qué? Yo no quiero. ¿Sabes qué? No, yo de plano no, esto no es para mí. Entonces implica, mi amado hermano, en este segundo paso, implica que nosotros debemos también tener la disposición para ser tratados, para ser preparados. Nosotros también nos preparamos, mi amado hermano. Y por último, Jesús nos lleva a ese lugar donde vamos a estar con Él, a esa morada eterna. Amén. Amén. Pero hoy quiero enfocarme, amado hermano, en el hecho de que nosotros, la semana pasada hablábamos de lo que Jesús hace, pero hoy vamos a hablar de lo que nosotros hacemos dentro de esas condiciones que Jesús preparó para nosotros, ¿verdad? Jesús, amado hermano, ya preparó un lugar. Ahora nos toca prepararnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire esto, amado hermano. El hijo pródigo es la imagen de alguien que regresa a casa. Usted sabe la historia, ¿verdad? Y concretamente usted sabe que después de todo lo que vivió, las malas decisiones que tomó y toda la miseria en la que vivió, amado hermano, después de todo, él regresa a casa. Entonces yo quiero hoy tomar la imagen del hijo pródigo para enseñar acerca de alguien que regresa a casa. Y ese alguien, amado hermano, podemos ser tú,
o incluso puedo ser yo, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, mire lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 18 en la versión Castellana 2003. Dice: ahora mismo iré a casa de mi padre. Voy a apagar la luz, hermano, de aquí. Dice: ahora mismo iré a casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. ¿Me ayuda orando, hermano, por favor? Amén. Te damos gracias, mi Dios, porque yo sé que esta palabra, Señor, la has mostrado y la has revelado para edificar a tu pueblo, a tus hijos, a tu iglesia. Y yo suplico en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra cumpla su propósito en cada uno de los que aquí estamos y en el corazón de aquellos que le escuchan, Padre. Sea hoy o sea en otro tiempo, mi Dios, pero háblanos, Señor, al corazón, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Entonces dice: ahora mismo iré a casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Es obvio, amado hermano, que para regresar a la casa primero tuvo que estar fuera de casa, ¿verdad? Y es aquí donde yo quiero centrarme en esta mañana y este tema, en lo que sucedió fuera de casa. Porque es bien padre estar en casa, ¿verdad? Es como cuando los hijos se quieren independizar. ¡Ah, qué bonito! ¿Verdad? Nos sentimos grandes, nos sentimos adultos. Yo recuerdo que alguna ocasión se me metió la loquera, hermano, de quererme independizar. No dije nada porque recapacité a tiempo, gloria a Dios. Pero de repente, hermano, empiezas que te quieres independizar, que ya eres grande, que ya eres adulto y no hay como estar en la casa de papá, ¿cierto? No, en la casa del padre. Es lo mejor, hermano, que cuando sales te das cuenta que la vida es difícil, te das cuenta que la vida cuesta, te das cuenta, amado hermano, que hay servicios que pagar, que el internet cuesta, que el agua cuesta, que la luz cuesta, que comer cuesta, que hacerse uno de comer cuesta. Es difícil, amado hermano, independizarse. No hay como estar en la casa de papá, ¿cierto o no? Porque ahí está mamá, ¿verdad? Y es cuestión de que digas: ay, tengo hambre. Y mamá llega y te dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Quieres un sandwichito? ¿Verdad? Y tú feliz, ¿verdad? Hasta te sientas ahí en el sillón, prendes la tele mientras esperas tu sándwich que mamá te está preparando, ¿verdad? Es mejor, amado hermano, estar en la casa de papá, ciertamente. Pero cuando sales es cuando empiezas a experimentar lo que realmente es la vida, lo que realmente son los problemas, ¿verdad? Decían por ahí los memes, ¿verdad? Cuando éramos felices, ¿verdad? Y no lo sabíamos, ¿verdad? Ah, gloria a Dios. Cuando estábamos en la casa de papá, yo recuerdo que en mi soltería yo salí de casa, ¿verdad? Gracias a Dios, de cuando me casé. Pero fíjate esto, amado hermano. Era diferente. Yo me acuerdo que me gustaba comprarme, ¿verdad? Mis cosas, hasta choninos buenos me compraba, hermano. Y luego llega la esposa, hermano, y ahora hay que comprarle a la esposa. Y luego llegan los hijos, y ahora hay que comprarle a los hijos. Y uno, hermano, pues ahí con lo que puedo mandar, ¿verdad? Empiezan a cambiar las prioridades y regularmente el que sufre más, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Es uno, ¿verdad? Que como esposo, como padre. Pero ¿qué tal cuando estábamos en casa? Era bien lindo, ¿a poco no? Pero mira, amado hermano, el hijo pródigo tuvo que salir de casa para entender lo que tenía, para valorar lo que tenía. El hijo pródigo tuvo que ir y experimentar, ¿verdad? Todas las tristezas, la pobreza, la miseria, ¿verdad? El menosprecio, tantas cosas que tuvo que experimentar para valorar lo bendecido que estaba mientras vivía en la casa del Padre, ¿verdad? Tuvo que estar afuera para que pudiera regresar. Entonces fíjate lo que dice Lucas capítulo 15,
versículos 13 al 16. Voy a leer solamente el verso 13. Dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y vamos a empezar a analizar por qué estos versículos del 13 al 16 describen lo que significa estar fuera de la casa del Padre. Es más, vamos a ir un poquito más profundo, hermano. Estos versículos describen lo que tú y yo vivimos en este mundo, ¿verdad? Fuera de la casa del Padre. Desde un sentido local, vamos a decirlo así, la gente los hermanos que por alguna razón se alejan de la iglesia, se alejan del Señor, hasta el estar fuera de la casa del Padre, el hecho de que aún no estemos con el Señor allá en el cielo. Pero mire lo que empieza a suceder. Dice: no muchos días después. Vamos a empezar a analizar estas frases. No muchos días después. Parece que al hijo pródigo le urgía dejar la casa del padre, ¿verdad? ¿A cuántos les urgía en su juventud salir de la casa de papá? No, es que mi mamá siempre me está diciendo, mi papá quiere que lo ayude, que no entiende que yo tengo cosas que hacer. Así estaba el hijo pródigo. Dice: no muchos días después, pide su herencia, el papá se la da, y no muchos días después, así, mira, hermano, le urgía, ¿verdad?, dejar la casa del Padre. Y regularmente nuestra naturaleza es así, amado hermano. Huimos de la presencia de Dios. Nos surge huir de la presencia de Dios. Y date cuenta, mira, no me lo tome a mal, pero ciertamente no venimos a una reunión y nos surge irnos. Termina y tengo cosas que hacer, ya me voy. Ay, todo el mundo sale corriendo, ¿verdad? Y máxime si es una reunión de oración, ¿verdad? Ay, no es de oración, es re aburrido, ¿verdad? Sí, ¿le ha pasado? O es que a mí me pasa y hablo de mi corazón. ¿Verdad que no? Ay, la alabanza, no, ya llego a las 12. Total, es la alabanza. Nos surge salir de la presencia de Dios. Vaya, ni entramos, hermano. Yo le voy a decir algo, y esto es un paréntesis. Tanto la alabanza como la palabra son igual de importantes, amado hermano. Son igual de importantes. Tenemos que aprender a ser puntuales a nuestra cita con el Señor, amado hermano. Yo entiendo cuando hay situaciones que se atraviesan, es entendible, Dios lo entiende. Si Dios lo entiende, ¿cómo no lo voy a entender yo, verdad? Pero ciertamente, hermano, hay veces en que decidimos mejor llegar tarde. Ay, es que la alabanza, ay, ¿quién dirige este mes? Ay, el hermano Mariano, ya regritó. No, yo creo que llegamos después de la alabanza. Ay, ya es la palabra. Hay gente que llega a las iglesias, llegan al amén, dicen por ahí, ¿verdad? Al final, porque es que el pastor también es regritón, ¿verdad? Es la iglesia de los gritones. Fíjate esto, hermano, por naturaleza huimos de la presencia de Dios. Imagínate o acuérdate cuando Adán estaba en el huerto y pecaron. ¿Qué es lo que sucedió con ellos, hermano? ¿Te acuerdas? Dice que el Señor les habló. ¡Hey, Adán! ¿Y qué hicieron ellos? Corrieron a esconderse, huyeron de la presencia de Dios. Y desde ahí, amado hermano, ese es nuestro problema. Huimos de la presencia de Dios. Nos urge salir, ¿verdad? Fíjate lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 2, verso 3. Dice: entre los cuales también, ¿cuántos? Todos nosotros, dice, vivimos. ¿Cuándo? En otro tiempo. Dígale al que está junto a usted: en otro tiempo, no ahorita, en otro tiempo. Dice: todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo éramos? Hijos de ira. Pero dice aquí: por naturaleza. Es que esa es nuestra naturaleza. Buscamos todo lo que es contrario a Dios, amado hermano. Si Dios dice sí, nuestra carne dice no. Si Dios dice mañana, tu carne dice hoy.
¿Cierto o no, amado hermano? Si Dios dice blanco, tu carne dice negro. Porque esa es nuestra naturaleza, amado hermano. Dios le dijo a Adán, de este árbol, no. ¿Y qué dijo Adán? Sí. Y venga a nosotros tu reino. Y comió el fruto, ¿verdad? Él sabía lo que Dios le había dicho. Él sabía la instrucción que Dios le había dado. Y sin embargo, cuando su esposa Eva le presenta el fruto, dijo, pues qué tanto es tantito. Bueno, no pasa nada. Claro que pasó algo. Y las consecuencias las estamos viviendo hasta el día de hoy. Pero mira esto, amado hermano, eso éramos, dice, en otro tiempo. El problema es que de repente, en este tiempo, somos iguales. Dios dice sí y tú dices no. Dios dice no y tú dices sí. Dios dice mañana y tú dices ahora. O Dios dice ahora y tú dices mañana. ¿Verdad? Somos así porque esa es nuestra naturaleza. Pero fíjate, amado, el corazón del ser humano, por naturaleza, está alejado del corazón del Padre. Eso es, amado hermano, nuestra propia naturaleza. Nos alejamos, corremos lejos. Y cuando nosotros venimos a Cristo, amado hermano, lo que Dios empieza a hacer, hablábamos de lo que Dios hacía, que era preparar y poner las circunstancias idóneas para que nosotros seamos tratados y preparados para nuestro encuentro con el amado, ¿verdad? Entonces Él empieza a ponernos, por ejemplo, hablábamos hace unas semanas, hablábamos del desierto, ¿verdad? Él empieza a propósito a ponernos en los desiertos. ¿Para qué? Para que seamos tratados. Para que cuando Dios diga sí, tú digas sí, Señor. Que cuando Dios diga no, tú digas no, Señor. Que cuando Dios diga es blanco, tú digas sí, Señor, es blanco. Aunque lo veas medio gris, pero por la fe tú lo ves blanco. Porque eso es lo que el Señor dice. Pero yo lo veo gris, sí, pero el Señor llama las cosas que no son como si fuesen tan. Si Dios dice que algo es algo malo, es malo. Y si Dios dice que es bueno, es bueno. Pero no puede ser tan malo. Mira, pastor, es que es tan buena persona. Tú no lo conoces. Deberías tratarlo para que veas lo linda que es, lo lindo que es. Pero si Dios dice no, es no, mi amado hermano, mi amada hermana. Si Dios dice espérate, es espérate. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Amén. Entonces fíjate esto. Nuestra naturaleza es estar alejados del corazón del Padre. Romanos capítulo 3 versículos 10 al 12 dice como está escrito: no hay justo ni aún uno. Y el Papa aquí dice no hay justo ni aún uno. Y el Dalai Lama y ¿cómo se llama? Mahoma. Buda. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Fíjate, amado hermano. Esa es nuestra naturaleza. Y tú y yo, amado hermano, debemos entender eso. Mientras no entendamos que nuestra naturaleza humana pecaminosa va a buscar siempre estar lejos de Dios, no vas a poder avanzar mucho, hermano, porque siempre vas a estar en contra de lo que Dios diga. Y date cuenta, de repente tú estás escuchando la prédica y en tu mente tú estás levantando un argumento. Y en tu mente tú te estás justificando. Y en tu mente tú estás en desacuerdo. ¿Por qué? Porque no has comprendido que tu naturaleza es pecaminosa, es injusta y es totalmente alejada de Dios. Dios prepara las cosas para que esa naturaleza cambie, para que nuestro entendimiento cambie y entonces podamos hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, para que las entendamos como Dios quiere que las entendamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Pero dice también, amado hermano, que Él lo juntó todo.
Entonces, amado hermano, fíjate lo que dice esta versión, Dios habla hoy, 1996, dice: pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos. Mira otra versión. Esta es la versión, la traducción Kadosh, israelita mesiánica. Dice: tan pronto como pudo convertir su parte en dinero, el hijo menor se fue a un país lejano. Esto, amado hermano, ¿cierto o no es maldad? ¿Qué urgencia de deshacerse de algo que no le costó? Él no hizo absolutamente nada. Si tú lees más adelante, se describe el hermano del hijo pródigo, y lo que se describe de él es que él era el que trabajaba. Él era el que todos los días se levantaba a trabajar los campos de su padre, la heredad de su padre. Pero este baquetón, hermano, este no hacía nada. Este era un junior, un hijo de papi, que lo que merecía, solo lo merecía por el hecho de ser hijo del padre, nada más, pero nunca trabajó por él, por ello. Y sin embargo, cuando lo recibe, en lugar de administrarlo, en lugar de hacerlo crecer, en lugar de hacer cosas grandes con eso que recibió, no, fue y lo vendió para tener dinero. Si no es avaricia eso, codicia, hermano, es maldad, hermano, por querer deshacerte de algo que ni siquiera era tuyo, que ni siquiera le costó, que ni siquiera pagó por él, amado hermano. Es maldad. Dice esa parte, esta versión: tan pronto como pudo convertir su parte en dinero. ¿Qué hizo? Lo vendió, ¿verdad? Y es que, amado hermano, el pecado, fíjate lo que es el pecado. El pecado es lo que uno hace cuando el corazón no está satisfecho con Dios. ¿Por qué pecamos, amado hermano? Porque estamos insatisfechos. Porque Dios no es suficiente para nosotros todavía. El hijo pródigo, amado hermano, estaba insatisfecho con lo que tenía en la casa del padre. No estaba bien, no le gustaba estar en cuatro paredes, no le gustaba vivir bajo su autoridad. No había entendido que el hecho de vivir bajo autoridad, bajo la autoridad del Padre, le daba protección, le daba seguridad. No lo había entendido, estaba en desacuerdo, estaba insatisfecho, amado hermano. ¿Sí me está entendiendo? No le parecía cómo el padre llevaba la casa. Estaba en desacuerdo de las instrucciones o de las reglas que el padre había puesto para su casa. ¿Alguna vez ha escuchado o ha usado esa frase que dice: mi casa, mis reglas? ¿Verdad? El hijo que vive en tu casa no puede hacer lo que se le dé su gadarena gana. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque vive bajo tu techo. Pero ya es un adulto, sí, pero vive bajo tu techo, tu casa, tus reglas. Yo pienso que así era el padre, ¿verdad? Lo que el hijo no entendió es que el padre lo estaba protegiendo. El padre lo estaba cuidando. El padre lo estaba guiando y ayudando al vivir bajo su cobertura. Él estaba protegido, amado hermano, pero no lo entendió. Por eso es que tenemos cobertura, amado hermano. Por eso es que nos esforzamos. ¿Sabe? Bien podríamos haber dicho: no, pastor Joel, no, mejor a otra persona. Mejor a otra persona. Pero tenemos cobertura. Y aplica en un sentido espiritual lo mismo. Mi casa, mis reglas. Mi cobertura, entonces te sujetas a mis reglas. Hermano, perdóneme, usted pertenece a esta casa. Aquí hay reglas, ¿verdad? Ahora sí, perdóneme. Mi casa, mis reglas. Y no son propiamente mis reglas, ¿verdad? Pero obedecemos los mandamientos, las escrituras, ¿verdad? Mire esto, amado hermano. Entonces, el hijo estaba insatisfecho.
Juntarlo todo era la evidencia de su corazón insatisfecho, ¿verdad? Vender todo. No estaba de acuerdo con las tierras. No le gustaban esas tierras. Dijo, si algo me gusta, no lo vendo, ¿verdad? Si algo me gusta, si algo es mío, si algo yo sé que es mío y me costó para obtenerlo, no lo ando malgastando, desperdiciando o malbaratando. Lo cuido. Pero dice que él agarró todo, lo juntó, lo vendió para obtener dinero por ello e irse a vivir a muy, muy lejano. ¿Verdad? ¿Sí has escuchado esa frase? Muy, muy lejano. Mire esto, hermano. Entonces, nadie peca por obligación, hermano. Eso es un hecho. Pecamos porque el pecado nos ofrece una promesa de felicidad que termina por esclavizarnos sin siquiera ver esa promesa cumplida. Nadie peca por obligación. O llegan y, ¡hey! Ponte a mirar pornografía o te mato. No, ¿verdad? ¡Hey! Anda malhumorado y con tu cara de limón. ¡Achú! Dice. O te mato. No, ¿verdad que no? ¡Ey! Anda viendo a las mujeres ahí. O te mato. De fisgón, ojo alegre, picaflor. O te mato. ¿Verdad que no? Bueno, a mí hasta ahorita nadie me ha obligado a pecar, hermano. ¿A usted le han obligado? ¿Verdad que no? ¿Por qué pecamos entonces, hermano? Te decía, es que estamos insatisfechos. No creemos que Dios sea capaz de suplir nuestra insatisfacción. No consideramos que Dios sea capaz de cumplir sus promesas en nosotros, aunque de boca digamos que sí. ¿Verdad? Porque ¿qué hace el pecado? El pecado te ofrece una promesa. ¿Qué es la promesa? Mira, es un ejemplo. ¿Ven? No, no es un ejemplo. Perdóneme, es un ejemplo. Vete de adúltero, te va a ir mejor. A esa mujer que tienes, mira, la otra es mejor. ¿Y qué termina el hombre creyendo? Que es verdad, que le va a ir mejor con aquella, ¿verdad? Te ofrece una promesa, hermano. Te ofrece una promesa de una supuesta felicidad que nunca va a llegar. Y mientras más tardas esperando esa promesa, más esclavo del pecado te vuelves. Y nunca llega el cumplimiento de esa promesa, amado hermano. Mira esto. Mira. Ageo capítulo 1, versículos 5 al 7 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Dime si no esto genera insatisfacción. Que te esfuerces por trabajar y obtengas poca ganancia. Dice, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Cómo, amado hermano, cómo es tu andar en este mundo mientras vas camino a casa? ¿Vives insatisfecho? Porque vivir insatisfecho es sinónimo de vivir pecando. Es estira y afloja donde un ratito estás bien y al otro ya no tan bien y más tarde estás bien mal. Y al rato te pones a cuentas con Dios y otra vez, ahí vas y le agarras y le echas ganas. Yo veo hermanos como de repente andan que queman de fuego del Espíritu, hermano. Oh, hermano pastor, yo lo que tú digas, yo voy, quito, pongo, muevo, aleluya. Pero a los días bien agüitados, hermano. ¿Por qué? ¿Alguna vez te has preguntado por qué, hermano? Por la insatisfacción de nuestro corazón. Porque estamos aquí y no vemos
que Dios haga lo que nosotros queremos que haga, o lo que nosotros pensamos que Dios debería de hacer. Y entonces eso nos va otra vez alejando del corazón del Padre, de la casa del Padre. Mire, ¿me está entendiendo, amado hermano? Entonces, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos en este mundo mientras caminamos rumbo a casa, hermano? ¿Estamos insatisfechos o estamos satisfechos? Mire, luego dice, no muchos días después, ahí mismo el verso 13, juntándolo todo el hijo menor, dice, se fue lejos a una provincia apartada. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Se fue lejos, far, far away. ¿Sí se dice así, hermano? Pues eso, se fue lejos. De verdad, hermano, miren, Salmo 73, 27, la versión de la Biblia del pueblo de Dios dice, los que se apartan de ti terminan mal, tú destruyes a los que te son infieles. Otra versión, que es la Biblia de oro de Félix Torres Amat, dice, así es que los que de ti se alejan, los que se van a muy lejano, ¿verdad? Así es que los que de ti se alejan perecerán. Arrojarás a la perdición a todos aquellos que te quebrantan la fe. Y en estos dos versículos yo puedo mirar dos palabras terribles, hermano: infidelidad y quebranto de la fe, que es incredulidad. Infidelidad e incredulidad. Y es que la insatisfacción, amado hermano, precisamente produce eso, infidelidad e incredulidad. Y vamos a ver un ejemplo sencillísimo, hermano. ¿Por qué un hombre adultera? ¿Por qué un hombre le es infiel a su esposa? Porque está insatisfecho. Así de simple. ¿Por qué un hombre anda de picaflor? Porque está insatisfecho. Claro. Y ojo, no es culpa de la mujer, ¿verdad? No, como no, pastor, tú no sabes que no sé qué. Es un tema a discutir, hermano, pero te puedo decir que no es culpa de la mujer. Uno tiene una naturaleza bien pecaminosa, que le encanta, amado hermano, el mal. Esa es la realidad, seamos honestos. Pero fíjate, la insatisfacción produce infidelidad e incredulidad. Así como el pecado promete una falsa felicidad, la fe, amado hermano, indudablemente nos va a llevar camino a casa. Fe es estar satisfecho en mi corazón, así como el pecado es estar insatisfecho en nuestro corazón con Dios. La fe es estar satisfecho en nuestro corazón con lo que Dios prometió para nosotros, ¿verdad? Tú sabes, y lo que te hace mantener, amado hermano, parado en el fuego de Dios, en el corazón de Dios, lo que te hace estar y permanecer en la casa del Padre, es la fe de que Dios va a cumplir sus promesas en tu vida. Es la fe de que aunque aún no estés viendo esas promesas cumplirse, Dios las va a cumplir. Y eso te da satisfacción. Amén. Eso te hace estar tranquilo. Mira, la satisfacción no consiste en ver que se cumplan. La satisfacción la da tu fe. ¿Sí me estás entendiendo, hermano? Es que es muy contrario a lo que el mundo enseña, ¿verdad? En el mundo, o de una manera cristiana light, ¿verdad? La satisfacción te la va a dar el ver cumplir las promesas de Dios. Pero lo que Dios espera de nosotros es que, aunque todavía no veamos esas promesas cumplirse, nosotros aún así vivamos satisfechos con Dios. Entonces no te vas a ir a buscar, amado hermano, pecado. Entonces no vas a andar en el chisme, ni vas a andar viendo lo que no debes ver, ni haciendo lo que no debes de hacer. ¿Por qué? Porque estás satisfecho, porque sabes que Dios va a cumplir sus promesas.
Sabes que no tienes que andar buscando pareja en el mundo, novio o novia en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir su promesa. Dios es fiel. Amén. Amén. Dios es fiel. Dios es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Dios es fiel. Amén. Entonces, amado hermano, continuamos. Ahora voy a leer el versículo 14. Lo último del verso 13 dice: y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Me estoy saltando algunos puntos aquí, hermano, pero quiero llegar a la enseñanza de esta mañana. Dice: y comenzó a faltarle. Amado, y cuando hablamos de esto, yo puedo leer el Salmo 119, 150 que dice: se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. El mismo verso, pero en la versión de Serafín de Auseco, dice: mi enemigo se asocia con el mal, se aleja de tu ley. Lo que quiere decir es que quien se aleja de Dios se asocia al mal. Eso es inevitable, hermano. Aléjate de Dios y vas a terminar haciendo cualquier cosa menos lo que a Dios le agrada. Te asocias al mal. Y me llama la atención que aquí la palabra maldad es la palabra hebrea simá. Y mira cómo se traduce. Se traduce como una conducta sexual ilícita. Ay, hermano. Aléjate, mira, tú que eres cristiano, aléjate de Dios y vas a terminar con conductas sexuales ilícitas. Mira, ni siquiera tienes que caer en ello y hacerlas físicamente. Aquí es un común. Y mira que lo he mirado por muchos años. Es un común. Entonces se traduce como conducta sexual ilícita. También se traduce como disolución. Dos soluciones, hermano. Nos volvemos inestables. Una persona que se aleja de Dios es inestable. Dice la Biblia: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ahorita está de buenas, al rato está de malas. Ahorita quiere seguir a Cristo y al rato ya no. Ahorita está en el fuego del Espíritu y al rato está en el hielo del infierno, hermano. Así anda, parece sube y baja, parece elevador, arriba, abajo. ¿Por qué, amado hermano? Porque nos alejamos de Dios. Pero también se traduce como adulterio espiritual, hermano. Nos volvemos infieles con Dios. Mira esto. También se traduce como mal y también como padecer. Mira qué terrible, hermano. ¿Qué es lo que le empezó a suceder al hijo pródigo? Le empezó a ir mal y empezó a padecer. Y si tú lo analizas y echas a volar un poco tu imaginación, amado hermano, joven, guapo, fuerte, alto, deportista y con dinero y solo, sin rienda, ¿tú crees que en él no había una conducta sexual ilícita? Porque el dinero se le acabó. El dinero se le acabó. ¿Tú crees que no, en él no había: ay, cómo extraño a mi papá? No, pero está bien que me salí. Estoy mejor acá. Ay, la casa de mi padre. Ay, a veces la extraño. Pero no, ¿o no había una inconstancia en él? Yo creo que sí, amado hermano. Todo por consecuencia de alejarse del Padre. Y algo que yo te he enseñado, amado hermano, muchas veces, es que existen dos maestros: la sabiduría y la consecuencia. ¿Verdad? Pocos son los que toman de maestro a la sabiduría. Pocos son los que dicen: gloria a Dios, sí, amén, Señor, lo que tú digas. Si tú dices que es así, así es, Señor, yo obedezco. Regularmente aprendemos por el segundo maestro, que se llama ¿cómo? Consecuencia. Consecuencia. El hijo pródigo, amado hermano, comenzó a experimentar las consecuencias
de su lejanía del Padre. Luego, amado hermano, ¿alguien sabe cuánto tiempo llevo? 52. No, llevo 44, ya vi aquí. Es que llevo un cronómetro aquí. Muy bien, hermano. Leo el versículo 15, dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ay, qué terrible, hermano. Ya le empezó a faltar, ya se fue en bancarrota, ya no había recursos y entonces empieza a buscar cómo sobrevivir. Y dice que se acerca a alguien que le da un trabajo, pero resulta que ese trabajo, que era apacentar cerdos, era terrible. Para los judíos, la crianza de cerdos era uno de los trabajos más bajos e indignantes. Quienes lo hacían constituían las clases más bajas de las sociedades que sí criaban cerdos, como los egipcios, los fenicios, los etíopes y los árabes. Incluso, hermano, en los egipcios, ellos sí comían el cerdo, carne de cerdo. Pero los sacerdotes egipcios, ellos no, porque los consideraban inmundo, así como el pueblo judío. Pero fíjate, era terrible, hermano. Ya ahorita hay incluso, ¿cómo se llama esto? ¿Puericultura? ¿Sí se llama así, puericultura? La cría de cerdos. Es un trabajo normal, pero allá, hermano, en Oriente, en Medio Oriente, hermano, es uno de los trabajos más terribles, más indignantes, más bajos que podría tener una familia. Y en la Biblia, hermano, los cerdos siempre han tenido una connotación negativa. Incluso la palabra cerdo en el hebreo se traduce como encerrar, emposilga. Pero mira lo que representan los cerdos en la Biblia. Primero, era un animal inmundo, esto según Levítico 11:7. También representan la indiscreción y la vanidad. Ay, lea este versículo, hermano, ahí en su casa, Proverbios 11:22. Léanlo y va a haber algo, hermano. Encuentren los que le saben, busquen otras versiones. Y habla unas cosas que de veras el que no tiene un corazón entero se ofende. Este versículo, Proverbios 11:22. Representa también, hermano, rebeldía, según Isaías 65, 2-4. Representa que destrozaban viñas, y bíblicamente las viñas son iglesias. Esto es terrible, hermano, porque bíblicamente la gente que destruye una iglesia, que daña una iglesia, que afecta una iglesia, son considerados cerdos, un animal inmundo. ¡Ah, caray! Ese hermano que te habla mal del otro, ese hermano que te pone en contra de otro, bíblicamente es considerado un cerdo. Por eso debemos tener mucho cuidado, hermano, mucho cuidado de lo que hablamos, porque nuestras palabras tienen el poder de la vida y de la muerte. Con nuestras palabras edificamos, o con nuestras palabras matamos, desanimamos la iglesia y a los hermanos. Esto es terrible. Entonces fíjate esto, hermano. Pero también la Biblia, en la Biblia el cerdo representa, según Mateo 7:6, desprecio y traición. Mira, en Mateo 8:31 te das cuenta que son casa o son habitación de demonios. Y en Lucas 15, versículos 15-16, representan ruina y lejanía de Dios. Ándale, hermano. Mira qué terrible. Por eso es que Dios siempre dijo los cerdos no. Incluso hay versículos en el Antiguo Testamento que prohíben el comer carne de cerdo. Gracias a Dios que vivimos en la gracia, ¿verdad? Aleluya. Es más, saliendo vamos a comernos unas carnitas, aleluya, con una coca, una salsita verde, ¿verdad? Limoncito, salecita, sobre una tortilla de mano. Gloria al Señor. A mí me hizo agua a la boca. Pero mire, espiritualmente todo lo que representa, amado hermano. Y en un sentido espiritual, el alejarnos del Padre nos lleva tarde o temprano a apacentar cerdos, amado hermano. Y por eso
es que debemos mirar cómo es que el hijo pródigo regresó a casa. Ya vimos lo que representa estar lejos de casa. ¿Sí me entendió, hermano? Ya estamos terminando. Yo sé que predico largo y tendido, pero ya casi terminamos. Mire lo que dice Lucas 15:18 de nuevo. Dice: ahora mismo iré a casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Regresar al Padre implica un proceso, amado hermano, en 3 pasos: recapacitar, levantarse y actuar. Mire lo que dice Lucas 15:17 en la versión de la Biblia al día. Dice: por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Fíjate, estaban mejor atendidos los jornaleros de la casa del Padre que él mismo. Pero dice: por fin recapacitó. Y mire lo que significa la palabra recapacitar. Esto según el diccionario. Dice que recapacitar es reflexionar con detenimiento y atención sobre un asunto, especialmente sobre una decisión propia. Lo que el hijo pródigo hizo fue reflexionar sobre su situación, amado hermano, y consideró que era mejor estar en la casa del Padre que lejos de ella. Eso es recapacitar. Y dice la Biblia en el Salmo 84:10, dice: mejor un día en tus patios que 1000 en otro sitio. Mejor ser un abyecto, que significa despreciable. Dice: mejor ser despreciable en la casa de mi Elohim, de mi Padre, que vivir en las tiendas de los pecadores. Y entiéndase, despreciable no es algo malo en este sentido, sino habla de ser el menor en la casa. Es mejor ser el menor en la casa de mi Padre, dice, que vivir en las tiendas de los pecadores. Mira qué precioso, hermano. Luego, Lucas 15:18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esta palabra levantarse, hermano, es la palabra griega anistemi, y según el diccionario Ban, esto es estar de pie. Es un cambio físico de posición. Este cambio físico de posición también aplica de un inválido levantándose de su camilla. Mira, es un milagro, hermano. Es un despertar espiritual de un letargo. Letargo es adormecimiento. Y también se refiere a la resurrección de entre los muertos. Esto es tremendo, hermano, porque en un sentido espiritual, lo que sucedió con el hijo pródigo al reflexionar, lo que sucedió con el hijo pródigo mientras él estaba pasando su desierto, mientras él estaba malgastando, mientras todas las cosas estaban yéndole mal, mientras él vivía en desesperación, amado hermano, Dios estaba en control de todo. A Dios no se le había escapado de las manos la vida del hijo pródigo. Él permitió que todas esas cosas, y déjeme ponerlo entre comillas, que todas esas cosas malas sucedieran para que al cabo del tiempo él pudiera primeramente reflexionar, primeramente entender que lo mejor es estar en la casa del Padre que estar fuera de ella. Muchas veces, mi hermano, las cosas que te están pasando, los problemas que estás pasando, tienen el propósito y la intención de parte de Dios de hacerte reflexionar. ¿Qué es mejor entregarle tu vida a Cristo? ¿Qué es mejor vivir para Dios que vivir para el diablo, que vivir para el mundo, que vivir en pecado? Esa situación que estás enfrentando, mi amado hermano, al final te va a acercar a Dios, te va a acercar a la casa del Padre. Amén. Amén. En algún momento vas a reflexionar y posterior a esa reflexión, entonces te vas a levantar. Pero ese levantarse, amado hermano, es algo que Dios va a hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque te va a hacer primero que te pongas de pie, te va a dar las fuerzas, porque hermano, el pecado desgasta.
Los problemas desgastan y cansan. Un desierto es desgastante, es aniquilante, amado hermano, pero va a suceder algo hermoso. Dios, después de que reflexiones, va a hacer que te pongas en pie, te va a dar la fuerza para que te levantes. Amado hermano, va a cambiar tu posición. Esa posición de estar como muerto, como enfermo, tirado, como lo hace un inválido, amado hermano, te va a hacer que te levantes. Y eso es un milagro. Sí, amén. Eso es un milagro, amado hermano. Cuando una persona que se alejó del Señor, amado hermano, de repente llega a la iglesia, oh, aleluya, hermano, eso es un milagro. Amén. Eso es un milagro. Y usted como iglesia tiene que aprender a mirarlo como tal. No, por fin. Ahora sí ya le cayó el 20, ¿verdad? No, ¿verdad? Si la burra no era arisca. Y ahí empezamos con un corazón malo y perverso. No, mi hermano, cuando veas que alguien que se alejó del Señor regresa, hermano, alégrate, alégrate, porque eso es un milagro. Es un milagro, recíbelo, abrázalo. Abrázalo, hermano. Qué bueno que estás aquí, qué gusto me da verte. Dale un fuerte abrazo, que se sienta en casa. Que entienda que es mejor estar en la casa del Padre que fuera de ella. Pero imagínate, regresa y tú, ya llegó el que andaba ausente, ¿verdad? Ay, por fin, ya te habías tardado. No, mi hermano, no, mi hermana, ¿qué pasó? Recíbalo, porque no sabes cuánto estás sufriendo, no sabes cuánta hambre espiritual pasó, no sabes cuántas cargas trae, cuántas dudas. Me van a recibir si me rechazan, y si Dios ya no quiere nada conmigo, y si Dios mismo me rechaza, ¿qué voy a hacer? No sabes todos los pensamientos que trae. Abrázalo y dile, bienvenido a casa. Abrázalo y dile, te amamos, hermano, y Dios te ama. Hay gozo, hay alegría y hay fiesta y hay en el cielo, porque mi hijo, decía el Padre, mi hijo estaba perdido y fue hallado. Ahí mismo en la historia de la parábola del hijo pródigo, más adelante tú lo lees, el Padre lo recibió. Así debemos recibir, amado hermano, a los que regresan. Amén, sí, amén. Un despertar espiritual de un letargo. Hay gente que está dormida, hermano. Hay gente que no sabe ni por aquí le pasa, que están mal, que están viviendo mal. Pero en algún momento el Señor les va a hacer reflexionar y va a operar un milagro en el cual puedan ponerse de pie y volver a la casa del Padre. Amén. Amén. La resurrección de los muertos. Sí, amén. El hijo pródigo se puso en pie, cambió su posición lejana de la casa del Padre. Lucas 15:20 dice, y levantándose, vino a su Padre. Lo tercero, hermano, lo primero es que reflexionó, segundo se levantó y tercero fue a su Padre. Actuó, hermano. No se quedó, ¿será que sí vaya? Hay gente, hermano, que pasa el tiempo y se queda en la intención. Dios le habla, Dios lo levanta y ahí se quedan, no siguen, no actúan. El tercer paso es actuar. Y dice, vino a su Padre. El hijo pródigo completó el proceso para regresar a la casa del Padre y sucedió lo que no esperaba. ¿Qué sucedió? Mire, mismo 15:20 del Evangelio de Lucas dice, y levantándose vino a su Padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su Padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aleluya. Qué bueno es Dios. Sí, amén. Yo te pregunto, ¿el Padre tenía razones para culparlo, para rechazarlo? Yo te pregunto algo.
¿Será que el Padre tenga razones para culparte, para desecharte? Yo creo que sí. Muchas. Pero mira cómo es nuestro buen Padre. Dice, y cuando aún estaba lejos, o sea, ni siquiera fue de cerca, hermano, lo cual me indica algo. El Padre lo estaba esperando. Si cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia. Ay, amado, yo no sé cuántas cosas te han alejado de la casa del Padre, pero su misericordia es nueva cada día. Todos los días su misericordia es nueva. Y mira lo que hizo. Dice, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¡Ah, qué precioso! Se echó sobre su cuello y lo besó. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro buen Padre. Cada día, mi amado hermano, tenemos la oportunidad de volver a la casa del Padre mientras esperamos regresar a la casa celestial. Entienda esto. Regresar a la casa del Padre es una necesidad primordial cada día mientras estamos aquí en esta tierra. Cada día, hermano. Regresar a la casa del Padre. Y Él corre y te abraza y te besa y te dice, sí, hijo mío, bienvenido otra vez a casa. Esta es tu casa. Cuando quieras llegar, siempre están las puertas abiertas para ti. Porque ese es nuestro buen Padre. Aleluya. Todos dicen amén. Sí, amén. Amén. Pero ese volver a la casa del Padre aquí en esta tierra nos prepara para volver a la casa espiritual, a la casa, ¿verdad?, que está reservada, porque el Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho, si voy a preparar un lugar para ustedes. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Amén. Póngase de pie, por favor. Entonces vamos camino a casa, mi hermano. Vamos camino a casa. Yo no sé si usted se ha alejado de la casa del Padre, del corazón del Padre. Pero yo quiero decirle esta mañana que no importa el pecado que hayas cometido, no importa la situación o la condición en la que te encuentres, hay algo que se llama gracia. Y esa gracia permite que tú te puedas acercar confiadamente a ese trono de gracia y recibir socorro de parte de Dios. Hoy puedes regresar a la casa del Padre una vez más. Espérenme tantito, hermanos, por favor, con los clavos. Podemos regresar a la casa del Padre, mis amados hermanos. Aleluya, Señor. Cierre sus ojos, hermano. Si puede levantar sus manos al cielo. Es tiempo de volver nuestro corazón a Dios, amado. No sé qué cosas estés haciendo que Dios ya te dijo que no. No sé qué cosas estés viviendo en las cuales ya perdiste la esperanza. Yo no sé en qué has malgastado, mi amado hermano, los bienes, la gracia que Dios te ha dado. Yo no sé, amado, en qué lo has malgastado, pero yo te digo algo hoy. No hay condenación, no hay reproche. No, mi amado hermano, lo que
que hay es misericordia. Porque dice que el Padre, cada que te ve de lejos, amado hermano, Él es movido a misericordia. Cada que tú estás